Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos concedes, Señor. Gracias, infinitas gracias, por ese amor tan grande, tan perfecto, tan puro, tan santo, bendito Dios. Y por tu gracia tan maravillosa que has extendido para con nosotros, que nos has perdonado, Señor, por medio de la sangre de Cristo, bendito Dios. Podemos venir delante del trono de tu gracia, Señor, delante de la viva presencia del Dios vivo por la sangre de Cristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, Señor. Gracias, verdaderamente gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Graciela Nieto, buenos días. De Córdoba. Amén. Bendiciones, saludos desde San Pedro, California. Bienvenida aquí a acompañarnos. Gracias, gracias. Infinitas gracias, la mera verdad. Nos hace Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, nos hace la exhortación de que debemos de vivir también nosotros en una manera de vivir santa delante de Dios. Decía el versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual, mediante Jesucristo, ¿verdad? Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. La mera verdad, pues la epístola de Pedro, ¿verdad? Nada más de escritos de Pedro, nada más tenemos estas dos epístolas. La mayoría del Nuevo Testamento es del apóstol Pablo. Pero verdaderamente es un testimonio verdadero, es un testimonio de que debemos de atesorarlo, debemos de mirar, debemos de hacer nuestras las instrucciones, las advertencias, los consejos que él nos dejó escritos en las epístolas, según San Pedro, ya que en primer lugar él, ¿verdad?, es testigo fiel, testigo presente de el ministerio de Jesucristo, pero también de su resurrección, ¿verdad? Buenos días, Jorge, Sofía, Dios les bendiga. Soy muy delicado yo al cambio de clima y creo que mis defensas desde mi niñez fueron fueron alteradas. Se alteró mi sistema inmunológico, ya que cuando tenía como 5 años de edad estuve al borde de la muerte.
A mis padres ya no les daban esperanza, ya que se me reventó el apéndice, me dio peritonitis. Y la mera verdad, a esa edad era para que yo no estuviera vivo, no estuviera aquí, pero Dios tenía su propósito, ¿verdad? Después les contaré un testimonio, cosas de cómo he podido ver la mano de Dios en mi vida, pero sí, ese es el problema, yo creo que tengo yo con mis bronquios y todo eso, de que mis defensas se quedaron muy bajas, pues estuve al borde de la muerte. Pero bueno, dice que mediante Jesucristo, ¿verdad? Creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí. Esto también lo podemos poner a la luz de un pasaje que dice Jesucristo cuando está haciendo una oración en el aposento alto, le dice al Padre, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y dice aquí Pedro que Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad del Evangelio, ¿verdad? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa es una realidad absoluta, que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero miren, dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí nos exhorta a que debemos de nacer de nuevo, es la mera verdad, en el entendimiento, a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios ha hecho, a lo que verdaderamente es nuestra vida, nuestro pecado, en el estado de desobediencia. Y cuando recibimos la buena noticia del Evangelio, que Dios da perdón de pecado a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que le pida perdón a Dios, a todo aquel que reconozca su vida de pecado. Sí, y podemos nacer de nuevo en esa esperanza, o por medio de esa esperanza de lo que tenemos en Dios, de lo que tenemos en Cristo. Sí, y somos renacidos en una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa es una verdad absoluta, dice, porque, y cita un pasaje bíblico que está en Isaías 46:9, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En Isaías 46:9 tenemos esa referencia. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Verdad? ¿Qué palabra? Lo que decía arriba. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque manifestado en los postreros tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Le recordaba ayer que la palabra evangelio, ¿verdad? Compartía yo con mi hermana, la hija de mi madre, que hay palabras que las hemos hecho religiosas. Hay palabras que cuando las escuchamos automáticamente se nos viene una religión específica, una denominación a la mente. Tenemos que quitar verdaderamente esa mala costumbre de mirar esas palabras de esa manera. Cuando uno dice, no, pues que yo comparto el evangelio, así ya comparte religión, ¿verdad? O comparte, sí, alguna doctrina religiosa de alguna iglesia, de alguna denominación, de alguna religión. Pero verdaderamente el evangelio es una buena noticia, y la buena noticia es que todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra naturaleza. Y todo ser humano verdaderamente está en esa posición. Lo más difícil es que la lleguemos a reconocer verdaderamente de todo corazón, para verdaderamente arrepentirnos, estar en un arrepentimiento verdadero delante de Dios, y así la gracia de Dios y su misericordia repose en todo aquel que se arrepiente de veras. Y si se arrepiente, sus pecados le son perdonados, el Espíritu Santo puede venir a morar a su vida y puede crecer verdaderamente en la esperanza de que es verdad que hay resurrección de los muertos, es verdad que Dios dio perdón de pecados a todos los seres humanos que crean en Jesucristo y lo reciban como su Señor y Salvador. Es una verdad absoluta, esto no es religión, esto no es denominación, verdad absoluta de nada, pero es la verdad. Y por eso dice que esa palabra del evangelio es la que se os ha anunciado. Y esta es la palabra que por el evangelio o por la noticia buena se les ha anunciado. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Poniéndolo en este sentido, ¿verdad? Dice que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos verdaderamente de desear comprender la doctrina que tenemos en las Escrituras, fuera de error, fuera de lo que esta religión me dice que ese pasaje declara. Debemos de anhelar esa leche espiritual y nosotros mismos, ¿verdad?, buscarla, nosotros mismos esforzarnos y alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos, la mera verdad, porque la doctrina se ha torcido, la enseñanza que ahora enseñan en muchas religiones, nos hemos extraviado, la mera verdad. Nos hemos extraviado, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles, ya he hablado mucho de eso. Y la mera verdad, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que la religión me dice? Debemos de escudriñar la palabra, debemos de desear la verdad, debemos de desear la verdad de la palabra de Dios sin estar adulterada, sin estar verdaderamente con ideologías o con
a doctrinas de hombres, ¿verdad? Que se pierden y caen en el error. Y podemos nombrar muchas cosas verdaderamente. No podemos sacar la palabra fuera de su contexto. Y debemos de analizar cada cosa. Yo les pido que analicen cada cosa que estamos viendo aquí, que estamos compartiendo a la luz de la palabra, no porque yo lo diga, eso es una verdad absoluta. ¿Qué es verdaderamente lo que la palabra de Dios dice, verdad? Sí, porque por la leche espiritual o por la doctrina verdadera, una doctrina sin error, ¿verdad? No adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto, si es que verdaderamente has creído en el Evangelio, en la bondad, en la benignidad, en el favor de Dios para con el hombre. Llegamos a una sección aquí de la piedra viva, versículo 4 del capítulo 2. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, dice. Y hay un pasaje en la Biblia que cita a él, Pedro, dice que en la escritura dice: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si me regreso al 5, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice Jesucristo cuando les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Dice, Pedro le da una respuesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice Jesucristo: bienaventurado eres porque no te lo reveló hombre alguno, ¿verdad? De la verdad de quién soy yo. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y luego dice Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la mera verdad es que cuando van a construir algo, cuando se echan los cimientos de algún edificio, de alguna casa, siempre se empieza, se traza, ¿verdad?, cómo va a quedar la casa. Pero la piedra que se acomoda, ya sea un ladrillo, un bloque, el primero, si hacia la dirección que está ese bloque, o ese tabique, o esa primera piedra en donde se va a edificar, vamos a poner, por ejemplo, el tabique, o un bloque, o un ladrillo, ¿verdad? Depende cómo lo conozcan. Si la barda va a ir así recta,
y yo pongo el tabique así, va a ser imposible que la barda vaya en esta dirección, sino que va a ir en esta dirección, porque esa primera piedra está mandando la dirección de lo que se va a edificar, el ángulo, ¿verdad? O sea, puede ir así o así. Es el ángulo de hacia dónde se va o dónde se va, lo que le va a dar la forma a todo el edificio, a todo lo que se edifica ahí. Lo pongo, por ejemplo, pues el tabique, ¿no? Que yo no puedo, si voy a construir hacia allá y pongo el primer tabique atravesado así, este tabique me está diciendo que la construcción va para allá, no en esta dirección, sino al contrario. Verdaderamente la primera piedra que se pone como ángulo perfecto, la que va a marcar la dirección, ¿verdad? Lo que va a marcar hacia dónde va a ser edificado lo que se edifique ahí, en este caso una casa, una pared. Es bien importante, ¿verdad? Cómo está acomodada esa piedra. Y poniéndola en el sentido espiritual, en el sentido de la iglesia, dice Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa roca no es otra cosa más que en la verdad absoluta de quién es Cristo. Y poniendo a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, la primera, que hacia donde esa piedra apunta, todas las piedras que están edificadas en ella deben de tener la misma dirección. O sea, esa va a apuntar que si va a ir hacia el frente, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Depende del ángulo en el que se encuentre esa piedra, todas las demás edificadas en ella van a tomar la dirección que el ángulo de esa piedra está marcando. Y ese ángulo verdaderamente, si lo vemos, lo analizamos en la vida de Cristo, es la obediencia y la santidad. En una obediencia y en una santidad, en sujeción absoluta a el Padre, a la voluntad del Padre. Y si estamos en Cristo, esa misma dirección, si estamos en Él, en la piedra angular, en nosotros se deben de ir desarrollando esas tres cosas: la obediencia, la santidad, ¿verdad? La obediencia a la voluntad absoluta de Dios. Por lo cual, verdaderamente nos es necesario ya no entretenernos en esa vana manera de vivir. Porque si seguimos viviendo en nuestra naturaleza humana de pecado, de desobediencia, ¿cómo es que verdaderamente somos testimonios de que estamos en esa piedra angular sobre la cual es edificada la iglesia? Analicemos la situación en la iglesia hoy en día, entre los hermanos, entre nuestras vidas. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que estamos en Cristo, y la mera verdad, en mi vida no hay obediencia al Padre, no hay santidad, no me sujeto a su voluntad, sino al contrario, yo estoy sujeto a mi voluntad, estoy en desobediencia, sigo haciendo las mismas cosas, envuelto en el pecado, en la maldad. Verdaderamente doy testimonio de que estoy en esa piedra. Aún sigo en la piedra angular, en la naturaleza de Adán y de Eva. No estoy verdaderamente en Cristo si mi vida no está en la dirección que debe de estar, si es que estoy verdaderamente en la piedra angular. Sí. Y la mera verdad, analizándolo de esa manera, es triste la situación en la que se encuentra la iglesia hoy en día. Sí. Cuando escuchamos de supuestos pastores que cometen cosas que ni siquiera entre las personas que no van a la iglesia las hacen, es verdaderamente peligroso. Verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo.
Sí. Por eso aquí Pedro nos exhorta a ser santos como Dios es santo, ¿verdad? Edificándonos en Él, la piedra angular. ¿Sí? So debemos de acercarnos a Cristo y conocer verdaderamente más de Cristo. Si lo miramos en su humanidad y nos comparamos verdaderamente a la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta de la verdad de la situación de nuestras vidas. En la obediencia de Cristo yo miro mi desobediencia. En su santidad de Cristo, sujeto a la voluntad perfecta de Dios, yo miro verdaderamente mi pecado, mi maldad y mi voluntad rebelde contra la voluntad de Dios. Y si nos edificamos en Él, si estamos en Él, nosotros debemos ir agarrando la forma de el fundamento o de esa piedra angular, ¿verdad? Que está donde estamos edificando nuestras vidas. Acuérdense que si el fundamento, ¿verdad? Porque donde se edifica algo, un edificio, el fundamento es lo que le va a dar forma a lo que se va a edificar. Imagínense en un edificio que echen un fundamento, ¿verdad? El fundamento de abajo, la base donde va a descansar todo el edificio. Si el edificio es redondo, lo que se edifique ahí debe de tener una forma redonda. Si el edificio es cuadrado, lo que se edifique ahí va a ir tomando la forma cuadrada del fundamento o del cimiento que está abajo, que lo sostiene. No puedes edificar en un cimiento triangular, algo cuadrado, algo redondo, o de otra forma distinta de lo que está verdaderamente en el fundamento de lo que se va a construir. Y analizando, haciendo una analogía de la iglesia, verdaderamente, y si la iglesia está edificada en la verdad de quién es Cristo, la verdad de quién es Jesucristo se tiene que ir manifestando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y cómo? En una convicción verdaderamente de la realidad de nuestras vidas, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, y esforzarnos verdaderamente a agradar a Dios, a vivir una vida como Cristo la vivió, ¿verdad? Y la podemos siempre y cuando descansemos en Él, siempre y cuando estemos verdaderamente firmes, anclados, sedimentados en ese fundamento perfecto de la verdad de quién es Cristo. Porque verdaderamente la iglesia no, Cristo no dijo que en Pedro iba a edificar la iglesia, sino en la verdad absoluta de quién es Cristo. Sí. Dice, por lo cual también contiene la escritura, es verdad que la escritura dice esto, que he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, el que descanse en él, el que esté firme en él, no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. El pueblo de Dios, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Sí, hace la distinción aquí de las personas que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, ¿sí? Si estamos verdaderamente en esa piedra preciosa, es todo lo contrario, debemos de ser obedientes a Dios, ¿sí? Y los que tropiezan son desobedientes, ¿sí? Tropiezan en ella, en la palabra, y son desobedientes a la palabra.
a lo cual fueron también destinados. Y Dios los entrega a esa mente reprobada para que no resplandezca la verdad de Cristo en sus vidas y no se afirmen en la verdad. Sí, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí. Hay mucho que declarar en esta parte. Sí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si hemos reconocido verdaderamente la maldad de nuestras vidas, nos hemos arrepentido, somos real sacerdocio delante de la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios que nos amó y nos perdonó por la fe en Jesucristo. Ese perdón está disponible, ese puesto está disponible para toda la persona que crea en la buena noticia y se arrepienta de su maldad, se arrepienta de su pecado. Si compara su vida en comparación de la vida de Cristo, se manifestará nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra maldad, y nos traerá un arrepentimiento verdadero. Y si nos fundamos en la verdad de quién es Cristo, ¿sí? La verdad de quién es Cristo va a moldear nuestras vidas, ¿verdad? A esa manera que Dios quiere, o a esa manera de vivir que Dios quiere que vivamos, la mera verdad, para gloria y honra y alabanza de su nombre. Es una cosa preciosa, la mera verdad. ¿Sí? Y el propósito de eso es para dar testimonio verdaderamente que si nuestras vidas están en Cristo, ya no deben de manifestarse las tinieblas en nosotros, sino que debemos de ser un testimonio de luz al mundo, de la verdad, que hay salvación para todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y gloria a Dios por su misericordia para con nosotros. Verdaderamente. Si Dios hiciera justicia con nosotros, nuestro merecido sería el juicio, la condenación eterna. Gloria a Dios que Dios extiende su misericordia y no su justicia en nuestras vidas, porque si Dios hiciera o extendiera su justicia en nuestras vidas, ¿quién quedaría de pie delante de Él? Ninguno. So, gloria a Dios verdaderamente por su misericordia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya le vamos a... Es bastante extenso el siguiente pasaje. El pueblo de Dios. Vamos a quedarnos acá arriba donde dice, miren que nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Voy a ver si puedo encontrar un pasaje. Ok, sí.
Apocalipsis 1:6. Yo creo que voy a leer el 5. Bueno, el 4, dice Juan. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5:10. Cantar un nuevo cántico en el 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tenemos por la fe en Jesucristo las personas que verdaderamente se han humillado delante de Dios por medio de un arrepentimiento verdadero, que saben la verdad de su vida, verdad, en nuestro pecado, en nuestra maldad, que vivimos con la convicción de qué es nuestra vida sin Cristo. Dios nos ha dado verdaderamente, por la sangre de Cristo, el derecho de ser reyes y sacerdotes para Dios. Si le hemos recibido verdaderamente como nuestro Señor y Salvador, y hemos creído que Él nos ha perdonado por su sangre, tenemos un real sacerdocio en nosotros, ministros, ¿verdad? Ministradores de Dios para los hombres, por la sangre de Cristo. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Cuando mi hermana murió hace 2 años, en noviembre me parece, en esos meses, mi segunda hermana, Elizabeth, fui porque estaba muy grave, fui a verla, fui a México, compartí con ella el evangelio, estuve ahí ministrándole por 3 días, al tercer día murió. Y pude compartir con ella el evangelio, lo aceptó, le pidió perdón al Señor, y al tercer día ella falleció. Mi madre tenía un poco de angustia en su corazón porque no había un sacerdote, un cura de la Iglesia Católica ahí para ir a bendecir el cuerpo de su hija para darle sepultura. Y yo recordé esta palabra, que por mi fe en Jesucristo, como ministro del Evangelio, por mi fe en Jesucristo, no por bueno, no por santo, no porque yo sea justo, no porque yo sea obediente ante los ojos de Dios, pero por cuanto he reconocido que soy un vil pecador justificado solamente por la sangre de Cristo, Dios me ha dado un sacerdocio para servirle a Él en la administración del Evangelio de su Hijo. Yo tengo un sacerdocio verdaderamente, si es que verdaderamente he reconocido la maldad de mi vida y me he arrepentido verdaderamente de todo corazón y he puesto mi fe y mi esperanza en Cristo, porque de lo contrario yo mismo me engaño. Y le dije a mi madre, le leí estos pasajes, ¿sí? Y le dije: ¿usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Usted cree que Dios le ha dado perdón de pecados
por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Y me dice, sí. Le digo, mire madre, aquí la escritura a mí me da verdaderamente la autoridad como sacerdote. Y si quiere, yo puedo verdaderamente bendecir, por así decirlo, el cuerpo de su hija y darle sepultura para que usted esté tranquila. Para que no piense que su hija se fue a la tumba, se fue al sepulcro, sin la bendición de un sacerdote, sin que le echaran su agua y todo eso. Le digo, pero ¿usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted? Dice, sí. ¿Usted cree que Dios le ha dado un perdón para sus vidas por medio de la sangre de Cristo? Dice, sí. Le digo, madre, usted tiene un sacerdocio ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Usted dele la bendición a su hija. Y miren qué hermoso verdaderamente escenario lo que pasó ahí, lo que Dios hizo con mi madre. Se puso ella a darle la despedida al cuerpo de su hija. Y qué más hermoso que la bendición de una madre por su hija para despedirla. Porque yo hablé con mi madre y le dije, usted no sabe, viene aquel hombre porque trae un hábito, una túnica de sacerdote. Usted no sabe qué estaba haciendo antes de venir aquí. Usted no sabe si estaba ya manoseando a su comadre del compadre o a una niña. Usted no sabe. Ni siquiera si su corazón está correcto delante de Dios. Y viene aquí y le echa la bendición y esa bendición no sirvió de nada porque esa persona no tiene comunión con Dios. Le digo, no sabemos. Pero si usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario, que la perdonó, ¿sí?, que le ha dado salvación, que usted es una mujer que ha pecado contra Dios y se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios, usted tiene un real sacerdocio delante de los ojos de Dios. Y usted es una sacerdotisa, le digo, puede darle la bendición a su hija. Y lo hizo. Y luego en el cementerio otra vez lo mismo. Y fue una cosa tan hermosa, la mera verdad. Pero todo aquel que ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, que ha reconocido su vida de pecado, de maldad, ¿sí?, con su propia vida, o sea, que reconoce la verdad de quiénes somos al desnudo, sin religiosismo, sin tratar de ser piadosos, quiénes somos ante los ojos de Dios en nuestro estado de maldad, de pecado, en ese estado de pecado y de muerte, de desobediencia contra Dios. Y creemos que Cristo murió en la cruz para perdonarnos, reconociendo nosotros nuestra maldad, pidiéndole perdón a Dios. Nuestros pecados nos son perdonados y Dios nos hizo un pueblo escogido, ¿sí?, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y no por buenos, sino porque la sangre de Cristo nos santificó de nuestros pecados. ¿Crees esa verdad hoy en día? Mira verdaderamente la posición que tienes. Sí, verdaderamente la posición que tienes, si verdaderamente has creído en el Señor como tu Señor y Salvador, si verdaderamente estás en Cristo, con un corazón constricto y humillado, arrepentido, en un arrepentimiento verdadero de todo corazón, tú eres un pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para Dios. Esa es la verdadera naturaleza de la iglesia. ¿Vemos eso verdaderamente en la iglesia? ¿Vemos eso? ¿Vemos eso verdaderamente en lo que se dice la iglesia hoy en día? ¿Ustedes creen que si somos un real sacerdocio, una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios y tenemos esa convicción. ¿Ustedes creen que en los cultos, en los templos, íbamos a andar echando maromas y hablando lenguas supuestamente para impresionar a los hermanos de que yo sí tengo el Espíritu Santo, sí he sido bautizado con el Espíritu Santo y por eso tengo que manifestar las lenguas para que ustedes vean que yo sí tengo el bautizo del Espíritu Santo? Porque ese es el propósito por el cual supuestamente hablan las lenguas, para que no digan los hermanos que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Los pastores influencian en los hermanos, en la congregación, que las manifiesten. Si ha sido bautizado el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas ahí, órale. Y pues la mera verdad, yo no hablo lenguas, pero para que los hermanos no miren que yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, pues echo mano del rabanero a tus rábanos, rabaneando los rábanos del rábano, en rabanaditas de rábano para rabanar los rábanos. Y ya estoy hablando en lenguas y los hermanos se emocionan y gloria a Dios, recibe. Y bueno, si verdaderamente somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿sí? ¿Se manifestarían estas cosas en nuestras vidas? ¿Echaríamos maromas en los templos? ¿Brincaríamos? Y ahora ya bailan quebraditas, come on. Esas no son iglesias, la mera verdad. Son cantinas religiosas sin alcohol. Bailando quebraditas, bailando norteñas. En esos lugares, porque no son iglesias, la verdad. Que Dios nos guarde, Dios nos ayude. Porque en lugar de ser para gloria y honra al nombre de Dios, somos para vituperio y deshonra al nombre de Dios. Dios va a juzgar esos lugares. Dios va a juzgar esos lugares y a esa gente verdaderamente que vive en ese engaño, en esa mentira, en esa falsedad. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú te dejas llevar por esas cosas y no hablas lenguas, nada más finges sonidos, supuestamente palabras hebreas o griegas o no sé, para que los hermanos vean que has sido lleno del Espíritu Santo. Y es mentira. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, santo, celoso. No estás blasfemando el nombre de la congregación, de la denominación a la que estás. Estás poniendo por los suelos el nombre que es sobre todo nombre, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de lo falso a lo verdadero. Y si permites que esa falsedad para impresionar a los hermanos que están ahí, que digan que sí hablas lenguas, y hay mentira en ti, en tu corazón, que Dios tenga misericordia de tu vida, la mera verdad, porque estás en juicio, mayor juicio, ¿verdad? Mayor condenación que para Sodoma y Gomorra, la mera verdad, para tu vida. Ten cuidado, teme a Dios, no caigas en esas tonterías, que el Señor te guarde. No digo que las lenguas no es un don, sí las hay. Pero todo se debe de hacer en un orden. Hay doctrina del apóstol Pablo que nos habla acerca de esas cosas. Bueno, oremos y nos vamos a los comentarios. Disculpen que no los he mirado todos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias, infinitas gracias Señor. Ayúdanos, bendito Dios,
Te pido, bendito Dios, hoy este día, que tu Espíritu Santo nos convicte la verdad de la maldad de nuestras vidas. Que nos traiga una convicción verdadera para que nos haga entender y reconocer la verdad de qué es nuestra vida, por muy buenas personas que seamos, qué es nuestra vida delante de tu presencia, en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, en nuestra maldad, para que podamos estar firmes en esa piedra preciosa de la verdad de quién es Cristo, para que se manifieste más y más la forma de esa piedra angular que le da la forma a todo el edificio que sobre de ella es edificada. Padre bendito, ayúdanos. Yo sé que hay áreas en mi vida, Padre Santo, que deben de ser verdaderamente trabajadas. Si tú, Señor, verdaderamente no me das la convicción de las áreas que no te agradan de mi vida, ¿cómo podré ser verdaderamente una nación santa delante de tus ojos? Te pido, bendito Dios, que el Espíritu Santo les dé la convicción a aquellas personas que se han dejado llevar por todos estos movimientos religiosos en esos lugares que se dicen iglesias y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, sino que son cantinas religiosas donde bailan quebradita, bailan rancheras, donde bailan, Señor, ya esto ya es el colmo, Padre. Verdaderamente dan testimonio de que son una nación santa, o de que son verdaderamente la evolución de las cantinas y se están evolucionando y se están haciendo cantinas religiosas. Padre, santifica tu iglesia. Quita todo lo que debe de ser quitado de tu iglesia, Padre. Si yo estoy para deshonrar tu nombre en la iglesia, Padre, quítame a mí primero, Padre. Pero santifica tu iglesia. Si yo verdaderamente, Señor, no vivo una vida, Señor, que te dé la gloria y la honra a ti, Señor, si no doy testimonio de ser verdaderamente un hijo tuyo, por la falsedad, por lo religioso, Padre, deséchame de tu iglesia, Padre. No quiero ser ocasión de que tu nombre sea menospreciado y vituperiado. Quita, Señor bendito, lo falso, lo impuro. Levanta siervos valientes que vayan y exhorten y reprendan toda clase de doctrina equivocada, errada, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, y respalda a los que tu mano se mueva sobre ellos y sea limpiado lo que se tenga que limpiar en esos lugares que supuestamente se invoca tu nombre, pero bailan rancheras, bailan norteñas, bailan quebraditas, supuestamente hablan lenguas, maromean, echan marometas, brincan, saltan, se desarman, vomitan. Padre, levanta hombres valientes, levanta hombres en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para exhortar en el poder de tu Espíritu, llenos de gracia y de verdad, en amor. Y juzga tú, Señor, limpia tu iglesia, sana tu iglesia, sana tus escogidos, Padre, afírmalos en la verdad,
Porque en estos tiempos, la mera verdad, si no estamos verdaderamente en Cristo, estamos solamente siguiendo un movimiento religioso. Nuestros familiares verdaderamente viven que estamos en Cristo. Somos testimonios de que verdaderamente estamos en Cristo, de que estamos en la verdad, de que estamos en esa piedra preciosa, en esa roca sobre la cual es edificada la iglesia. Sí. Damos testimonio verdadero de que estamos en la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él con nuestras vidas. O solamente damos testimonio de que seguimos viviendo en esa vida, en los deseos de nuestra carne, en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en el odio, en las envidias, en las disensiones, en las divisiones. Por eso es que nuestros seres queridos no quieren nada de eso que llamamos iglesia, de nosotros. Por eso no quieren nada de aquel Cristo que predicamos y con nuestra vida lo negamos. Padre, ayúdanos, necesitamos verdaderamente de ti. Ayúdanos, llena, derrama de tu Espíritu Santo con poder en aquellos que te buscan y claman a ti de veras, con un corazón verdadero, puro, santo delante de ti, transparente, con un corazón que reconoce la verdad de quién es Él sin Cristo y que aquí reconoce verdaderamente la autoridad y la verdad de quién es Jesucristo. Levanta un pueblo santo, levanta un pueblo verdadero, Señor, lleno del Espíritu Santo. Verdaderamente somos siervos tuyos cuando nos deleitamos en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Ayúdanos, santifica tu iglesia, Padre, quita lo que tenga que ser quitado. Y si yo te estorbo, Señor, en el ministerio, quítame a mí el primero, Padre. Pero tu nombre, glorifícalo y exáltalo sobre toda doctrina errada, sobre toda religión equivocada, sobre toda doctrina de hombres, artimañas del error, que se han infiltrado y se han mezclado con el Evangelio de Cristo. No puedo decir que en la iglesia, porque esos lugares no son tu iglesia. Ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Ay, tremenda la cosa. Yo no sé, pero el Señor me ministra en mi corazón. El Señor me ministra en mi corazón y cada vez me doy cuenta de que cuánto necesito yo verdaderamente afirmarme en Cristo, afirmarme en la sana doctrina de los apóstoles que nos han dejado, para no caer verdaderamente en la doctrina de esta denominación o de aquella. Que el Señor nos guarde verdaderamente. Que el Señor nos guarde. Aquellos que verdaderamente queremos ser edificados como la iglesia de Cristo. Queremos ser edificados en la verdad absoluta de quién es Cristo. Debemos de alimentarnos con la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios y analizar todos esos movimientos religiosos que se han infiltrado en esos lugares de cultos paganos, de cultos satánicos, donde el trono de Satanás está ahí. El trono de Satanás es la mentira, la falsedad, el engaño. Y ahí está en esos lugares que se dicen iglesias de Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Saludos, Jorge, Dios te bendiga, amén. Gracias, Sofía. Mercedes, buenos días. José, bendiciones, un saludo. Perdonen que no había mirado los comentarios, pero a veces me distraigo y me pierdo. Voy a tratar de hacer un hábito de marcar dónde voy para no perderme y así ir mirando los comentarios. No los ignoro, perdónenme. La mera verdad, sinceramente los pido, perdónenme. Pero bueno, estamos. Francisco Castillo, amén, amén, gracias por su comprensión. Gracias. Toda la gloria y la honra es para Dios, bendito Dios. Padre bendito, gracias Señor, gracias por la vida de José Martínez, Señor, sé con él. Ayúdalo, Señor, ahí. Ayúdalo, Señor, ahí con Jorge y Sofía, Señor. No sé cómo sea su situación, su relación contigo, su fe contigo. Se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido la maldad de su vida, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, tú solamente lo sabes. Te pido, bendito Dios, que la luz de esa buena noticia que tenemos en Cristo resplandezca en su vida, Señor, y que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, para que la luz del Evangelio se haga una realidad en su vida y pueda ser salvo, pueda tener la garantía de que ninguna condenación hay para su vida si está en Cristo, Señor. Si verdaderamente está en Cristo, no en alguna iglesia, no en algún movimiento religioso o denominacional, sino si verdaderamente viene a Cristo con un espíritu constricto y humillado, pidiéndote perdón por sus pecados, para recibir el perdón de pecados que está disponible para su vida, Padre. Sé con él, ministra su corazón. Sé con todos nosotros, con Mercedes, Francisco Castillo, Señor, Abel Galicia, Graciela Nieto, en Córdoba. Córdoba, Bacuña, Maquena. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Déjenme pongo un comentario aquí para que no quede sin. Gracias. Infinitas gracias. Por acompañarnos, pero no tengo ñ. No sé, hay un atajo le llaman o un shortcut en el teclado, si apachurrando ciertas teclas me puede dar la ñ, pero no sé. Si aquí tengo una, me la puedo robar, tengo una uña. No tengo ñ. Dios les bendiga ricamente, la verdad. Gracias por acompañarnos, me son de aliento, me motivan a permanecer compartiendo con ustedes, porque no se crean, en la mañana tengo que darme una, casi una patada yo en la retaguardia para levantarme, porque a veces estoy cansado y digo, ay, bueno, tengo que levantarme y me levanto. Y pues ya lo hicimos un hábito, ¿no? Gracias Jorge, Sofía, Mercedes y mis hermanos que nos frecuentan todos los días.
Gracias por ser de bendición en mi vida. Que Dios los bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Les amo. Y que Dios verdaderamente haga una obra maravillosa entre nosotros y nos afirmemos cada día más y más en la verdad de Cristo y nos saque cada vez más y más de esos movimientos religiosos falsos que no edifican, que no son para la gloria de Dios, que no son para exaltar su nombre, sino para ponerlo por los suelos. Que el Señor nos guarde y levante de nosotros, ¿verdad? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, escogido, un real sacerdocio para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Bye. Nos vemos, Jorge, Sofía. Gracias. Gracias.